eso es para ustedes. No obstante, en esta ocasión lo voy a hacer con fines de refuerzo únicamente. En la lección 1.10 tienen 8 problemas, pero cada problema tiene 3 literales. Entonces yo solamente voy a elegir uno. Uno de esos 3 por cada uno es lo que voy a resolver y el resto pues lo tendrían que trabajar ustedes en el momento que corresponda. El problema 1 habla de deducir la gráfica de la parábola y nos dan el foco y la directriz, que es menos 2 y igual 2. Si ustedes ubican esos dos valores en el plano cartesiano, pueden notar que la directriz queda arriba del foco. Cuando eso pasa es porque la parábola abre hacia abajo. Si la parábola abre hacia abajo, entonces el valor de P es negativo. Si fuese al revés, es decir, que el foco estuviera arriba de la directriz, entonces la parábola abre hacia arriba y P sería positivo. Pero no es el caso. En este caso sería negativo. ¿Por qué menos 2? Bueno, porque estamos hablando de la distancia que existe entre el vértice, que es 0,0, esas son las parábolas que hemos trabajado, 0,0, la distancia que va de ahí al foco y a la parábola. Y a la directriz, perdón, si ustedes hacen la cuenta, pues son 2 unidades. Pero lo ponemos negativo porque abre hacia abajo esa parábola. Ahora, nuestra ecuación es y igual a 1 sobre 4p factor de x cuadrado. Sustituimos el valor p, que es menos 2, y al hacer el cálculo pues resulta menos 1/8 de x cuadrado. Tienen ya para fines ilustrativos la parábola. No nos interesa tanto el gráfico, como ya lo dije. Si usted quiere graficarla, pues ya hemos hablado de cómo graficar parábolas en otro momento. Ahí tiene la directriz y tiene el foco que corresponden a esa parábola. Veamos el número 2. Pide determinar la ecuación de esa parábola desplazada h unidades horizontalmente y k unidades verticalmente. Vale recordar la forma general para ese tipo de ecuaciones, donde el desplazamiento vertical es k y el horizontal sería h. Solo es cuestión de hacer la sustitución pertinente para poder hacer los cálculos. Entonces, como ya tenemos que k es 4, entonces por eso tenemos y menos 4, igual a el coeficiente antes del paréntesis es 4 porque y es igual a 4x cuadrado. El coeficiente de x cuadrado es 4 y eso es lo que sustituimos. X menos 2, porque h es menos 2 elevado al cuadrado. Y la otra forma es quitando el 4 del miembro izquierdo y pasándolo al derecho. Cualquiera de las dos formas es válida. Como ustedes pueden notar, es algo muy sencillo. El problema 3 nos habla de completar cuadrados. Yo he tomado el polinomio menos 3x cuadrado más 6x menos 2. Bueno, para completar cuadrado obviamente necesito los primeros dos y a esos dos le voy a agregar un tercer término para completar. Por eso el menos 2 lo he dejado afuera. Como ustedes pueden notar, dentro del paréntesis hay un factor común, menos 3. Al factorizar quedaría menos 3x cuadrado entre menos 3 de x cuadrado y 6x entre menos 3 pues da menos 2x. ¿Por qué el 2 está en rojo? ¿Por qué lo he escrito en otro color? Sencillo, porque es el número que necesitamos para completar cuadrados. Siempre es el coeficiente de x. Entonces, ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y así se completan los espacios en blanco. El coeficiente dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces ese 2 entre 2 da 1, por eso tendríamos 1 al cuadrado más y menos, sumando y restando para no alterar esa expresión. Ahora, los primeros 3 términos dentro del paréntesis son el cuadrado perfecto, entonces hay que factorizarlo. La raíz de x cuadrado es x, el signo de 2x es menos, por eso se escribe, y la raíz de 1 al cuadrado es 1. Menos el otro 1, menos el 2 que está afuera. Ese menos 3 nos lleva a aplicar la ley distributiva. Entonces multiplicamos menos 3 por x menos 1 al cuadrado, y menos 3 por menos 1 pues da más 3. ¿Por qué no lo multipliqué por menos 2 también? Porque el menos 2 está fuera del paréntesis. Entonces ese solo nos sirve para hacer la operación al final, que sería 3 menos 2 pues da el más 1 que ustedes pueden ver, y esa sería la ecuación que corresponde a esa parábola. Veamos el problema 4. Nos pide graficar esa parábola en el plano cartesiano, entonces conviene hacer el despeje de forma apropiada para poderlo graficar. Despejamos y, nos quedaría menos y igual a menos 2x cuadrado menos 4. Ahora no podemos tener la variable negativa, entonces invertimos los signos multiplicando por menos 1 y se vuelve en este caso todo positivo. Entonces tenemos y igual a 2x cuadrado más 4x. Hay que completar cuadrados, hay que sacar un factor común entonces. Entonces tenemos factor común 2. Y por eso dentro del paréntesis tenemos x cuadrado más 2x, que viene como resultado de dividir cada término entre el factor común. Una vez más, escribo el coeficiente de x con otro color,
porque es justamente lo que vamos a sumar y restar. Ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y con eso se completan los cuadrados, como ustedes pueden ver ahí. 2 entre 2 pues es 1, por eso tendríamos dentro del paréntesis ya factorizado. La raíz de x cuadrado es x, el signo de 2x es más, y luego la raíz del tercer término pues es 1, y eso se eleva al cuadrado. Así se factorizan los cuadrados perfectos, y eso ya lo sabemos hacer. El menos 1 pues es el resultado de la última operación, ¿verdad? Del menos 2 sobre 2 al cuadrado. Ahora hay que aplicar ley distributiva. Tendríamos 2 por x más 1 al cuadrado, y 2 por menos 1 pues es el menos 2 que ustedes pueden notar. ¿Por qué el más 1 y el menos 2 lo escribí con otro color? Porque son los desplazamientos. El más 1 es un desplazamiento horizontal, porque es el valor de h. Pero nosotros lo interpretamos con el signo opuesto. Como es más 1, entonces el desplazamiento es hacia la izquierda. Se interpreta al revés de cómo aparece el signo. Si fuera negativo, entonces el desplazamiento sería hacia la derecha. Se interpreta al revés. El menos 2, como lo tenemos ya en ese miembro, no hay problema. Es un desplazamiento vertical, y ahí sí respetamos el signo. Como es negativo, pues es del desplazamiento hacia abajo. Solo lo interpretamos al revés en el caso de x. Eso siempre y cuando el menos 2 esté en ese miembro. Si el menos 2 pasa para el otro lado, el desplazamiento sigue siendo el mismo. Aunque del otro lado sea y más 2, pero el desplazamiento sigue siendo hacia abajo. Yo aconsejo que mejor se despeje como lo he despejado en este momento, para que no se confunda. Entonces tenemos el desplazamiento horizontal, 1 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Entonces el vértice sería menos 1,2, porque el vértice resulta justamente de esos desplazamientos. Ahora, tendríamos ahí la parábola, que es lo que se nos estaba planteando. El vértice menos 1, menos 2, y a partir de ahí se grafica. Entonces no me interesa, como ya lo dije, el cómo graficarlo. Eso pues es algo que ya hemos abordado. Usted puede hacer una tabla de valores y puede graficarlo perfectamente. En este caso pues lo que necesitábamos es el vértice, y a partir de ahí pues nosotros podemos bosquejar el gráfico como aparece ahí. Hay que determinar las coordenadas del vértice, el foco y la directriz en esa parábola. Necesitamos todos los elementos. Entonces vamos a hacer un despeje conveniente siempre, despejando Y. Ahí tenemos todos los miembros, los términos del miembro izquierdo que los pasamos al derecho, pues los cambiamos de signo. Como menos Y no me conviene tenerlo así, pues cambio todos los signos multiplicando por menos 1. Ahí tenemos que para completar cuadrados pues necesito los primeros dos términos. Hay un factor común 3. 3x cuadrado entre 3 da x cuadrado, y menos 12x entre 3 pues da menos 4. El 4 es el número que necesito para completar cuadrados. Ahí le voy a sumar y le voy a restar. Recuerden que ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado, y así se completa. Los primeros tres términos son el cuadrado perfecto. Ahí lógicamente tendríamos que hacer la factorización. Entonces la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 4 es 2, que es el tercer término. Y luego pues simplemente aplicamos ley distributiva para poder eliminar el paréntesis. 3, el paréntesis más externo, ¿verdad? 3 por x menos 2 al cuadrado, y 3 por menos 4 del menos 12 que aparece ahí. El más 7 no lo tocamos porque estaba desagrupado. Ahora simplemente hacemos la operación. 3 por x menos 2 al cuadrado, y el menos 5 resulta de menos 12 más 7, ¿no? Ahí he puesto el menos 2 y el menos 5 con otro color porque son los desplazamientos. Como es negativo, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Por eso dije que se interpreta de manera opuesta. Pero el desplazamiento vertical, ese sí, se interpreta de manera literal con su signo. Sería el desplazamiento vertical 5 unidades hacia abajo. Repito, 2 hacia la derecha, 5 hacia abajo. Entonces estamos hablando que el vértice estaría en 2, menos 5. A partir de ahí, nosotros le sumamos o le restamos el valor P para calcular la directriz y el foco. Ahora, como ya sabemos que la ecuación es y igual a un 1 sobre 4p factor de x cuadrado, el coeficiente de x menos 2 al cuadrado es 3. Y ese número es el que nos interesa. Por eso igualamos a 3 la expresión 1 sobre 4p. Y con eso vamos a hallar el valor p. 4p que divide pasa a multiplicar. Tendríamos 3 por 4p. Eso es 12p igual a 1. Y el 12 que multiplica pasa a dividir. Entonces p es igual a un doceavo. En este caso habría que identificar la parábola si abre hacia arriba o hacia abajo. Como el coeficiente de x menos 2 es positivo, porque es 3, entonces la parábola abre hacia arriba. Como abre hacia arriba, para poder calcular la directriz, lo que vamos a hacer es bien sencillo. Tomamos el valor y del vértice, que sería menos 5, y le va a restar el 1/12.
Si fuera una parábola abierta hacia abajo, entonces le tiene que sumar el 1/12. Pero como no, entonces lo vamos a restar. Hacemos la operación y menos 5 menos 1/12 pues da menos 61/12 y esa es la ecuación de la directriz. Para hallar el foco es un par ordenado, pero siempre el valor que se altera es el de y. Entonces acá, para el foco, en lugar de restarlo, pues lo sumamos. Menos 5 más 1/12. Si la parábola fuera al revés, entonces usted estas operaciones las invierte. En la directriz le tendría que sumar y en el foco le tendría que restar, si ese fuera el caso. Si abriera hacia abajo, pero no lo es. Entonces tendríamos 2, menos 59/12, que resulta de menos 5 más 1/12. Y ahí tenemos ya todos los elementos. Yo me tomé el tiempo de elaborar este gráfico, en su libro de texto no está, pero es para que ustedes distingan cada uno de los elementos. Aparece la directriz en azul, que es la recta horizontal, y igual menos 61/12. Ahí tiene usted el foco, que está en el cuadro verde, y tenemos el vértice donde se ubica. Ahí está. La idea es que tanto el foco como la directriz, ustedes pueden notar que está a la misma distancia del vértice. Y eso se nota a simple vista. El problema 6 nos pide determinar los puntos de intersección de la parábola y la recta que ahí se plantea. Bueno, para hallar los puntos de intersección hay que resolver el sistema de ecuaciones. Como ya está despejado, entonces hay que hacerlo más fácil, que es el método de igualación. X cuadrado más 2x más 1 igual a 3x menos 3, como la ecuación es cuadrática, igual a todo a 0. Entonces despejamos, los dos negativos los pasamos positivos al otro miembro y reducimos términos semejantes. Entonces nos quedaría x cuadrado más 5x más 4. Ese es un trinomio imperfecto factorizable en los números reales. Entonces el 4 y el 1, porque son dos números que multiplicados den 4 y sumados 5. Y ahí tenemos los dos factores. Lógicamente las raíces vienen del teorema del factor 0. Igualamos x más 4 y x más 1 a 0 y despejamos. Entonces tenemos que x es menos 4 o x es menos 1. La v en lógica significa O. Yo se la puse ahí con otro color para que entendieran que no es una variable, es un símbolo. Entonces tenemos x es menos 4 o x es igual a menos 1. Esos son los valores de x. Para hallar y, entonces tenemos que sustituir esos dos valores en cualquiera de las ecuaciones originales. Yo tomo la ecuación y igual 3x menos 3x menos 3. Se aconseja tomar la más fácil, yo por eso tomé esa, pero no implica que usted no pueda usar la otra. Claro que se puede. Entonces sustituyo, en este caso el menos 4, menos 3 por menos 4 menos 3, eso da 12 menos 3, y eso es igual a 9. Ahora sustituyo el menos 1, y al hacer la operación, pues resulta 0. Entonces ya tenemos los pares ordenados completos. El menos 4 genera el 9 y el menos 1 genera el 0. Ahí tenemos los dos puntos donde se cruzan, es decir, que esa recta corta la parábola en dos puntos. Como la corta en dos puntos no es tangente. Cuando se corta en dos puntos se dice que es secante. Aunque el problema no lo menciona, pero sí es importante decirlo. Y ahí tienen ustedes el gráfico. Tenemos la parábola y tenemos los puntos de intersección, como ustedes pueden notar, de esa recta. Así, muy pero muy sencillo. El problema 7, determinar el valor o valores del parámetro P en la ecuación para que la recta sea tangente a la parábola. Esto pues ya lo abordamos, pero como dijimos, el práctico lo aprendido es a manera de repaso. Igualamos ambas ecuaciones. Recuerden que vamos a encontrar el valor P, vamos a reducir los términos semejantes en este caso y hacer el cambio de signos. Bueno, hacemos el cambio de signo para que la variable quede positiva y ahora sí a reducir términos semejantes y nos queda 9x cuadrado más 12x más 2 más P. 2 más P será un solo término, que sería el tercero que necesitamos. Entonces tenemos que A es igual a 9, B es igual a 12 y C es igual a 2 más P. Vamos a utilizar el discriminante. Esto lo abordamos hace rato. Puede usar el discriminante o bien la forma 1 del trinomio cuadrado perfecto, completarlo, ¿verdad? Pero en este caso, pues, nos vamos al discriminante. B cuadrado menos 4AC, sustituimos. Recuerde que B es 12, A es 9 y en lugar de C escribimos 2 más P. Al hacer esa operación, menos 12 al cuadrado de 144, menos 4 por 9, 36. Resulta esa expresión. Hacemos las operaciones pertinentes. No puede restar 144 menos 36, no lo olvide por jerarquía de operaciones. Lo que se hace es multiplicar el menos 36 por cada término del paréntesis. Menos 36 por 2 da 72 y menos 36 por P pues es menos 36P. Ahora reducimos 144 menos 72 da 72 y el menos 36 lo pasamos al otro miembro.
El 36 que multiplica pasó a dividir y al hacer esa cociente nos resulta P igual a 2 y ustedes pueden ver que ahí está el parámetro calculado de una manera muy sencilla. Nos pide ahora el problema 8, el literal que yo escogí, ahí solamente hay dos literales, dos gráficos. Yo escogí este. Pide determinar la ecuación que corresponde a esa gráfica. Para poder determinar esa ecuación usted necesita identificar el vértice. Entonces la parábola y igual a x cuadrado lógicamente está desplazada 3 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Entonces ahí lo construimos de una manera sencilla. Como ustedes pueden notar, el menos 1 está en el miembro izquierdo. Usted lo puede pasar para el otro lado y si lo pasa por el otro lado, entonces ahí ya le queda positivo